Bueno, vaya conmigo a la escritura a el tercer capítulo de la epístola a los Gálatas. Vamos ya por el tercer capítulo en este estudio de la epístola a los Gálatas y este estudio lo hemos titulado Cuídate de la necedad para no ser fascinado. Cuídate de la necedad para no ser fascinado. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice la Biblia: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿O a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues como ustedes pueden ver, esto es una regañada, es una llamada de atención, es una exhortada, es como usted le quiera llamar, pero desde todo punto de vista, el apóstol Pablo estaba muy molesto por las reacciones que estaba teniendo la iglesia en Galacia después de haber conocido la palabra de Dios y haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, todo esto nos puede llegar a cada uno de nosotros en pequeña o en gran porcentaje, en un pequeño o en un gran porcentaje. Creo que todos nosotros podemos recibir un poquito de estos cuestionamientos de lo que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Como digo, tal vez en un poquito de porcentaje o tal vez en mucho porcentaje. Cada uno de nosotros va a agarrar su pedazo del pastel ahora para poder reparar lo que se ha arruinado y ajustar lo que se ha desajustado y creer y crecer en lo que se puede creer y en lo que se puede crecer. De esta forma, nosotros tenemos que tomar en cuenta cada una de estas palabras. Los cazadores atrapan las liebres con los perros. Muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación, dijo Plutarco. También William Shakespeare dijo: el que gusta de ser adulado es digno del adulador. Todo esto lo vemos porque en muchas ocasiones nosotros podemos ser fascinados por la adulación de otras personas y a través de esa adulación ser empujados a caer en cosas que nos alejan de Dios. Recientemente, en nuestro devocional que tenemos también en esta red social, sin relación con este estudio bíblico, hablé acerca de mantenernos enfocados y de estar siempre pendientes de no hacer sincretismo, de no tomar doctrinas o actividades o cosas que vienen a estar en contra de la Biblia, a luchar en contra de la palabra de Dios, y que nosotros empezamos a hacer nuestras, a ser parte de nuestra vida, de nuestro protocolo diario de vida, y que resulta que esas cosas no son buenas para nosotros. Dije también en esa intervención que había tenido la oportunidad de visitar un lugar que aparentemente era cristiano, pero que estaba plagado de muchos símbolos esotéricos. Hablé un poco de eso y si usted quiere ver ese devocional está aquí también en nuestra cuenta antes de este estudio bíblico. Entonces, cuando vemos esto, vemos que la misma religión a veces se llena de sincretismo de otras religiones o hace sincretismo de otras religiones, y lo mismo puede suceder en nuestra vida. Y es aquí como el apóstol Pablo levanta todas las alertas de la iglesia en Galacia y también nos levanta las alertas ahora mismo a nosotros. ¿Cómo cuidarnos de la necedad del mundo para no ser fascinado por ella? Tenemos que tener mucha precaución porque hay muchas cosas buenas, bonitas, que aparentemente no son malas, pero que al final nos arrastran y nos desenfocan. La necedad como resultado directo de la rebeldía es el primer punto que quiero tocar con ustedes. La necedad como resultado directo de la rebeldía. La rebeldía es estar en contra de algo, por supuesto, y cuando nosotros nos ponemos en contra de la palabra de Dios porque sencillamente no se acopla a mis pensamientos o a mis deseos, entonces me vuelvo necio. Gálatas capítulo 3, versículo 1, el primer versículo que hemos leído, empieza con una frase de admiración que está en medio de signos de admiración. Oh, Gálatas insensatos, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No puede ser, pensaba el apóstol Pablo, que después de que ustedes han sido expuestos a la verdad, hayan puesto sus ojos en otra cosa que os fascinó y por eso nos cayeron en una necedad. ¿Quién es el creyente necio entonces a que se refiere el apóstol? Es aquella persona, hombre o mujer, rebelde al evangelio de Jesucristo, aquel que sencillamente dice, bueno, ya me cansé de ser bueno, ya me cansé de tratar de cumplir con la palabra, ya me cansé de tratar de ser un buen cristiano, un buen vecino, un buen esposo, un buen padre, una buena madre, una buena esposa, una buena vecina, una buena hermana, o lo que sea, y de repente empieza a decir, bueno, yo necesito también tener un poco de tiempo para mí, empezar a tener un poco de espacio, de hacer las cosas que me gustan, de tener hobbies, esto y lo otro, y es sencillamente esa persona la que empieza a alejarse de Dios. Sin embargo, unas de las características que tiene esta persona es que conoce el Evangelio. Sí, conoce el Evangelio, no es una persona que no conoce el Evangelio. No es ignorante acerca de la verdad de Dios. Su pecado es por transgresión, es decir, por deliberadamente atravesar la línea del pecado y mantenerse detrás de esa línea. Esto quiere decir que es con conocimiento de causa. Hay muchas personas, muchos cristianos que saben que están actuando mal y que hay algo que los arrastra a cometer ese tipo de barbaridades. Pero cuando nos damos cuenta de por qué es que caemos en eso, dice la palabra de Dios, cuando por nuestra propia concupiscencia hemos sido atraídos y seducidos, dice la epístola a Santiago. La concupiscencia son los deseos carnales, son los deseos del ser humano, esos deseos egoístas, esos deseos para satisfacer mis propios deseos, valga la redundancia, para poder cumplir mis propios placeres. Y entonces cuando somos atraídos y seducidos con esto, empezamos a actuar sabiendo que las cosas que estamos haciendo no son correctas. Y eso es conocimiento de causa. Desobedecen porque quieren, haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Ahí nos damos cuenta que esto viene a alejarnos de Dios. Y es lo que ahora el apóstol Pablo, a través de este estudio bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, el apóstol Pablo no escribe todo esto por su conocimiento o porque era muy bueno en lo que hacía. Esto es palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo y el apóstol Pablo fue el que escribió el mensaje que hoy usted y yo estamos leyendo, que viene directamente de Dios y es actual y es moderno y en este momento pega exactamente con lo que está pasando en el mundo. Hace sincretismo del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 2 dice, y esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí una vez más él menciona las obras de la ley. Recuerden que lo hemos estado estudiando desde que empezamos esta epístola, que el apóstol Pablo estaba discutiendo con aquellos que seguían a la ley al pie de la letra y no seguían la gracia. Es decir, que no entendían que no por las buenas obras y por cumplir la ley se iban a ir al cielo, sino únicamente por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces le estaba diciendo, bueno, ¿y ustedes qué? Están uniendo las dos cosas, están haciendo esto y están haciendo lo otro, están haciéndolo por placer, están haciéndolo por qué, cuál es la motivación. Otra de las cosas que vemos acá es que terminará mal la carrera que un día comenzó bien. Podemos haber empezado siendo buenos cristianos, haciendo las cosas bien, siendo ejemplos para la sociedad, pero al final, cuando nos dejamos fascinar, entonces vamos a la perdición. Versículos 3 y 4 de esta porción que estamos estudiando dice, ¿tan necios sois? De verdad que estaba molesto el apóstol Pablo. De verdad que Dios estaba dando una reprensión sólida, firme y sin ningún filtro a la iglesia de Galacia. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No puede ser. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Todo eso les decía a ellos. Bueno, en el original griego la palabra acabar, cuando dice ahora vais a acabar por la carne, significa en ese contexto terminar, completar, alcanzar la meta, cerrar el círculo. En este griego original dice también la palabra padecido, después de haber padecido tanto, significa en ese contexto pasar por una experiencia con la implicación del sufrimiento. Es decir, muchos de nosotros hemos llegado a Cristo a través de
momentos que han sido un poco desagradables en nuestra vida y nos hemos encontrado en un callejón sin salida y alguien nos presentó la puerta maravillosa, la puerta angosta que nos hizo entrar la presencia del Señor Jesucristo y por lo cual logramos la vida eterna, accedimos a la vida eterna. Pero entonces se nos olvidó que hayamos padecido todo eso por gusto. Y es porque sencillamente nosotros empezamos a abrazar las cosas de la carne. También otra de las características de la persona que ha caído en esto es que quiere ignorar las manifestaciones del glorioso Espíritu Santo aún en su propia vida. Estaba conversando con un compañero de trabajo y por cierto me dijo, yo sé que me va a mencionar en alguno de sus programas, me dice, después de lo que hemos estado conversando. Y heme aquí mencionándolo en uno de sus programas. Le dije también bromeando, bueno, necesito que me firmes un papel autorizándome a contar tu historia. Pero no voy a contar la historia. Sencillamente estamos conversando con él y tiene 2 hermanos pastores que viven en su país y otro en otro país. Y le digo, bueno, te tenemos rodeado y espero pronto verte subido en el púlpito para que seas el tercer pastor de esa familia. Y entonces él sabe, él conoce de la palabra de Dios, pero han pasado algunos eventos en su vida que han creado una barrera que le impide lograr tener una relación personal con el Señor. Y platicamos y todo, y le digo, bueno, hay que orar por ti, pero poco a poco yo estoy seguro que va a regresar a generar esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque ha visto las manifestaciones del glorioso Espíritu Santo, porque tiene el testimonio de sus hermanos pastores y estoy seguro que en algún momento él podrá entregar su vida a Cristo una vez más, porque él conoce de la palabra de Dios, pero quiere ignorarla, porque sencillamente por algunas cosas que sucedieron en su vida, cree que Dios tiene la culpa. El versículo 5 de lo que estamos leyendo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una interrogante que hace el apóstol. Todo lo que ha hecho el Espíritu de Dios en nuestras vidas no lo ha hecho porque usted y yo hayamos cumplido la ley, porque usted y yo hayamos sido buena gente, porque ustedes y yo no hayamos pagado los impuestos, o seamos buenos vecinos, o cualquier cosa, o seamos altruistas. La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es porque con fe hemos creído que hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la realidad. Y es por eso que la manifestación del Espíritu se ha mostrado en nuestra vida. Hacemos nuestra primera pausa para hacer estas preguntas de participación personal. ¿Cree usted que la Iglesia de Cristo a nivel mundial está cuidando de no caer en la rebeldía como cayeron los Gálatas? ¿Por qué sí lo cree o por qué no lo cree? Pues es una pregunta personal. ¿Ha usted caído en rebeldía hacia el Señor en algún momento de su vida? ¿Por qué cree que llegó a ese punto? Un análisis puede haber sido ahorita, puede estar en esa condición en este momento o en algún momento en su historia pudo haberlo estado y de esa historia podemos aprender para no volverlo a hacer. ¿Qué lecciones aprendimos entonces de ese estado de rebeldía? ¿Cómo cuidarnos de la necedad para no ser fascinados? Sería nuestra siguiente interrogante y la siguiente parte que tenemos para ustedes en este estudio. ¿Cómo cuidarnos de la necedad para no ser fascinados? La fascinación es un estado de decadencia espiritual en el cual nosotros hemos puesto los ojos en algo efímero, en algo que tiene un tiempo límite, que tiene un tiempo determinado, y esa fascinación llega a aburrirnos, igual que todo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Con eso empieza en los versículos que estamos ahora estudiando. Una puerta abierta para la contaminación espiritual puede ser esas cosas que nos fascinan. La rebeldía, que es como el pecado de la hechicería, nos atrapa, nos encanta, es decir, hace algo contra nuestro cerebro y contra nuestros sentimientos que nos mantiene presos. La palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, el Señor se lo dijo a Saúl, el rey de Israel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, así dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. He aquí Dios hablando a través del profeta Samuel, dirigiéndose a Saúl, después de que éste se separó de Dios y empezó a hacer las cosas a su manera y con sus propias fuerzas.
ahí nos damos cuenta de que como pecado de adivinación es la rebelión, como idolatría la obstinación, como hechicería, entra en nosotros y nos cautiva de una manera en la cual se fortalece día a día. Tuve una conversación con una persona recientemente también y platicamos acerca de cómo poder engordar, fortalecer, vitaminizar al Espíritu Santo en nuestra vida para poder adelgazar, para poder hacer desnutrido, para poder dejar de darle de comer a la carne, para que no nos gobierne nunca más. Y esto, la única manera de poderle dar cucharadas de vitamina al Espíritu Santo que mora en mí, para que se fortalezca dentro de mí, esa es la ilustración, es haciendo lo que a Dios le gusta que hagamos. Cada vez que oramos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que nos metemos en oración, que nos conectamos a un estudio bíblico, que vamos a la iglesia, estamos dándole cucharadas de fortaleza dentro de nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso, es fuerte. Estoy haciendo una ilustración nada más de cómo hacer que se fortalezca en mí para que esa fortaleza se refleje en la autoridad que puedo tener sobre las cosas del mal para que no me fascinen y de esa manera minimizar la fuerza de Satanás. La insensatez o la necedad de los Gálatas era causada debido a su pecado de la rebelión contra el Evangelio de Jesús. Como vemos, la rebelión, como ya vimos en la primera parte de este bosquejo, es lo que se nos separa de Dios. Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para obedecer la verdad? Como dice el versículo 1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo es que después de haber visto eso, ustedes vuelven a caer? Eso es lo que le está diciendo el apóstol. ¿Qué significa fascinó en el original griego en este contexto? Bueno, por los Gálatas, por medio de su corazón rebelde, habían abierto espacio en su mente para ser presas fáciles de las adulaciones, de los falsos elogios, de los engañadores, y luego habían sido contaminados espiritualmente, ya que por su propia rebeldía ya habían abierto puertas a ese tipo de lobos disfrazados de maestros del evangelio que solo están ahí para hablarnos cosas. Nuestro recordado pastor Héctor Bojorquez tenía él una frase que decía: cuando lleguen a decirle a usted que qué bueno, que qué bonito predica, que qué palabra más poderosa, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, dé las gracias y en ese momento remita todos esos buenos comentarios al Señor. No se vaya a quedar usted con uno de esos comentarios. Porque cuando se predica la palabra, cuando se dirige un culto, cuando se dirige un estudio bíblico o lo que sea, uno lo está haciendo bajo una unción del Espíritu Santo y la honra y la gloria debe ser siempre para Dios. No se vaya a quedar nunca con uno de esos buenos comentarios. Remítalos, porque si usted los acepta, los recibe y los abraza como propios, empieza a crecer su ego, empieza a crecer su fascinación personal, empieza a crecer su personalidad y empezamos a dejar a Dios a un lado porque creemos que nosotros somos autosuficientes. Eso es contaminarse. Y hay personas que no lo hacen con mala intención, por supuesto, al contrario, pero hay personas que sí lo hacen con mala intención y empiezan a rodear y adular a las personas que tienen algún cargo importante. Dejemos ahora los líderes dentro de la iglesia y hablemos acerca de las jefaturas, hablemos acerca de las gerencias, hablemos acerca de las direcciones. Cuando tenemos un montón de personas adulando alrededor con tal de buscar algún puesto o alguna mejora salarial, algún puesto de privilegio, y de esa manera empiezan a adular y enfermar a la persona que tiene la autoridad para hacerlo. ¿Cómo contrarrestar entonces nosotros a estos fascinadores? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar cuando estén delante de nosotros, cuando estén hablando esas cosas con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros reprender, contrarrestar a estos fascinadores? Fácil. Siempre que usted no sepa qué contestar, conteste con la palabra de Dios. Siempre que usted no sepa cómo quitarse de encima a alguien, predíqueles la palabra de Dios. Cuando una persona está alrededor de nosotros hablándonos cosas, diciéndonos cosas, es una gran oportunidad para poder predicarles la palabra de Dios. Y si estos aduladores y estos fascinadores vienen a nosotros para querernos meter esas cosas en la cabeza, tenemos su atención. Aprovechemos su atención y empecemos a hablarles de la palabra de Dios. Ganemos esa oportunidad y entonces démosle la vuelta a ese evento que está sucediendo. John Maxwell decía lo siguiente: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el líder arregla las velas.
Entonces nosotros tenemos que ser líderes de la palabra de Dios y arreglar las velas de manera que empiecen a soplar a nuestro favor cuando tenemos a todas estas personas que quieren hacernos cambiar nuestra manera de pensar, que quieren hacer que hagamos sincretismo en nuestra vida con las cosas del mundo, llenando nuestros templos, en este caso nuestros templos somos nosotros, de un montón de adornos del mundo porque sencillamente es lo que está de moda. No podemos hacer eso. Predícales hasta donde se pueda. ¿Cómo debe ser la predicación de los últimos tiempos? Bueno, lo vamos a sacar también del versículo 1 del que hemos estado analizando. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado. Presentado. Hay personas que probablemente creen en Dios. Estamos seguros que lo hacen. Así se les enseñaron en sus casas, así tienen una historia familiar de personas que son creyentes en Cristo, pero que tal vez no han tenido una relación personal con Él. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a estas personas no se les ha presentado verdaderamente a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Platicaba con otra persona acerca de esto y le decía, bueno, es que hay muchos cristianos que han nacido en la iglesia y para ellos Cristo es una costumbre. Porque fueron desde que nacieron a la iglesia, crecieron en medio de las bancas de la iglesia, ayudaron siempre en lo que se podía dentro de la iglesia y dieron por sentado de que eran cristianos, pero nunca generaron una sana relación con Dios. A estas personas y a otros más hay que presentarles a Dios, presentar el Evangelio de Jesucristo. Y hay diferentes características que nos van a ayudar a hacerlo correctamente. La primera de ellas, quiero compartir con ustedes, es presentar el Evangelio claramente. Claramente. El Evangelio es sencillo. Arrepentimiento y fe me llevan a la vida eterna. Arrepentimiento y fe me llevan al perdón de pecados y la vida eterna. Arrepentimiento y fe en el evento del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por mí, que me limpió mis pecados a través de su sangre derramada y resucitó el tercer día. Eso me da vida eterna y perdón de pecados. Sencillo. Tenemos que expresar la palabra de Dios claramente. En el original griego, presentar, como lo leímos hace un rato, significa describir vívidamente y presentar claramente. Eso es presentado. Describir vívidamente. Es por eso que a veces la gente escucha nuestros testimonios y se ve atraída por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues lo que usted ha vivido y lo que yo he vivido, como leímos hace un rato en el estudio, no ha sido en vano. Hemos pasado crisis, hemos pasado situaciones difíciles de las cuales el Señor nos ha sacado. Vale la pena contarlas. Vale la pena que otros sepan lo que hemos vivido y que hemos salido adelante por la gracia y voluntad de Dios. Pero también hay cosas buenas que pasaron en nuestra vida. No todo ha sido malo. Han habido manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto cosas maravillosas y de esa forma nos damos cuenta también de que podemos contar nuestro testimonio claramente, presentárselo a estas personas que quieren acercarnos a nosotros para poder votar nuestra relación con Dios a través de la fascinación. También podemos hablarles literalmente a quienes entre vuestros propios ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, les dijo el apóstol Pablo. Literalmente debo de presentar la palabra de Dios como el Señor se manifestó a mi vida. También debemos usar una palabra que se usa mucho en teología cuando se está tratando de hacer una exégesis o está sacándose las verdades del texto, que son usus loquendi, Y esto significa el uso local y cultural. En la manera en la que yo presento el Evangelio, debo tener el usus loquendi en presente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presento el Evangelio del Señor Jesucristo, debo presentarlo de manera clara para que la persona comprenda. Esta es una de las características más básicas, porque yo no puedo hablarle muy elevado a una persona o decir muchas palabras sumamente teológicas rebuscadas en la Biblia o hacer análisis profundos de la palabra de Dios y muchas de las cosas más profundas en la doctrina, profecías y esto y lo otro, con una persona que apenas conoce
que hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Debo hacer usus loquendi, es decir, la parte local y cultural de la persona con la que estoy exponiendo la palabra de Dios, para no dejarlos más confundidos o temerosos. Hay personas que cuando nosotros empezamos a hablar acerca del conocimiento de la palabra de Dios y empezamos, no, es que esto pasó aquí, esto pasó allá, y nos empezamos a meter muy profundo, la gente dice, no, yo me echo para atrás, porque para leer la Biblia tengo que saber todo eso. No voy a entender nunca, entonces mejor no la leo, la cierra y no la lee. Porque nos fuimos muy elevados. Hay personas que son científicos, hay personas que son muy letrados, hay personas que tienen mucho conocimiento, hay personas que han leído la Biblia, pero la han leído sin fe, sencillamente la han tomado y la han leído de pasta a pasta, de la página 1 a la página 500 o 600, no sé decirle cuántas son, o 1000, pero la han leído toda desde el punto de vista científico, analítico, no desde el punto de vista espiritual. Y esas personas conocen la Biblia. Ahí tengo que usar otro tipo de lenguaje, por supuesto, porque están entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, el uso cultural para poder presentar claramente la palabra de Dios. Otra de las maneras en las que debo presentar la palabra de Dios a todas estas personas, a los que quieren fascinarnos a nosotros y podemos darle vuelta a la veleta del barco, es públicamente. Debo estar listo para presentar la palabra de Dios a donde quiera que me tome hacerlo. No importa si estoy en un restaurante, si estoy en un café, si estoy en mi lugar de trabajo, si estoy en una reunión familiar, donde sea. Es necesario que todos presentemos la palabra de Dios con toda libertad, públicamente. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y todos los días por el templo, por las casas, por donde quiera que iban, enseñaban y predicaban. Un poco más adelante en Hechos capítulo 8, versículo 4 decía, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Por todos lados, hay que ir y hacerlo. Hechos 28, 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y eso es lo que todos como hijos de Dios debemos hacer. Entonces dijimos, ¿cómo debo predicarles la palabra de Dios? Claramente, públicamente, valientemente. Debemos ser valientes al predicar la palabra de Dios. Dios nos respalda. ¿Qué hemos de decir? No sabemos. El Espíritu de Dios nos dirá qué hablar. Él será quien dirija las palabras que dirán. Por eso yo debo ser valiente. Yo debo de ir nada más y esperar en el Espíritu de Dios para que Él ponga lo que tenemos que decir. Número 4, firmemente. Tenemos que ser firmes. No podemos dudar, no podemos dejarle a la persona la oportunidad de dudar. Debemos decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios se ha cumplido y seguirá cumpliéndose en las profecías que todavía esperan por venir. Las promesas de Dios se han cumplido y nosotros debemos ser firmes en compartir esto. Y número 5, punto número 5 es sin comprometer la verdad de Jesús. No puedo, en el afán de hacer entender a las personas, ser tan empático, debo ser empático, pero no puedo ser tan empático como para aceptarle cosas que verdaderamente comprometen la verdad de Jesús. En esos momentos, con mucho cariño, se le dice, no, yo creo que eso está equivocado. La palabra de Dios no lo dice. Hechos capítulo 17, versículo 18, o la segunda parte del versículo 18, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y eso es lo que tenemos que predicar justamente. Número 6. ¿Cómo debo predicarles? Con empoderamiento del Espíritu Santo. Así es. Siempre tenemos que ir bajo la unción del Espíritu Santo. Como dije hace un momento, Él nos va a dar qué hablar. Él nos dirá qué decir. Y es por eso que tenemos que estar siempre bajo su cobertura y su empoderamiento para hacerlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 dice la Biblia. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que ustedes y yo estamos llamados a hacer. Esto no estaba reservado únicamente para la iglesia primitiva, para los primeros años, para los primeros discípulos. Está disponible hoy día para todos nosotros, para que podamos con el empoderamiento del Espíritu Santo poder hablar. Humildemente, tenemos que ser humildes.
Aunque hablamos con empoderamiento, con la autoridad, con sensatez, con libertad y todo esto, pero debemos entender que todo eso viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que debe tomar el control y a Él será siempre la honra, la gloria y la alabanza. Cuando nosotros, en el punto 7 que quiero compartir acerca de esto, cómo debemos hablarles es habiéndolo dado todo. No dejando nada oculto, tenemos que hablar. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no deba hacerse saber. Que Dios no hizo nada oculto. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo en este mundo cuando vino hecho hombre, está escrito en la palabra de Dios para que todos lo sepamos. No hay nada oculto, no hay nada que debemos hacer en secreto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, me sea amado menos. Darlo todo, entregarlo todo, para poder predicar la palabra de Dios, sin misericordia, sin miseria, sin andar con limitaciones, debemos predicar la palabra. ¿A quiénes debe ser predicado entonces el Evangelio en los últimos tiempos? Bueno, primero a las personas que nos quieren fascinar, que quieren desviar nuestra atención. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos de la carne, es decir, a lo que para ellos es correcto y no viene de la palabra de Dios. ¿A quiénes entonces debemos de predicar el Evangelio en los últimos tiempos? A los no creyentes para que puedan obtener salvación, a la iglesia fiel para que pueda ser edificada, a los hijos pródigos o rebeldes para que puedan rectificar, dándoles así la oportunidad de que se arrepientan, predicándoles así hasta donde se pueda, como un padre le ayuda a sus hijos en su crianza, en su mantenimiento, en su educación y aún para pagar sus deudas, así mismo es como debemos predicarle nosotros también a todas las personas. Predicarles dándolo todo, pero hay momentos en que ya lo hicimos todo, lo dimos todo, predicamos todo y nada sucedió. Entonces es el momento de sacudir el polvo. Y es una expresión que a veces puede sonar un poco dura. Pero hemos predicado la palabra de Dios, hemos llevado el Evangelio y las personas o los destinatarios sencillamente ni para adelante ni para atrás. Cuando ya nosotros hemos entregado la veracidad de la palabra de Dios, la verdad de las oportunidades que Dios nos da, la sencillez del Evangelio, si aún así después de haberle entregado todo, esa persona o personas sencillamente nos siguen rechazando y siguen rechazando a Cristo, es momento de sacudirse el polvo. Marcos capítulo 6, versículos del 11 al 12. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Marcos 6, del 11 al 12. ¿Cuándo debemos entonces nosotros sacudirnos el polvo de acuerdo a esto? Cuando ya les hemos presentado el Evangelio de Jesús hasta el cansancio. Cuando lo hemos hecho claramente, públicamente, valientemente, firmemente, sin comprometer la verdad de Jesucristo, con el empoderamiento del Espíritu Santo y habiéndolo entregado todo. Si ya cumplimos con todas estas características y nada sucedió, pues es tiempo entonces de poder dejar eso a un lado. Y a pesar de todo lo anterior, las personas no nos reciben, no nos oyen, no asisten a las prédicas, la exposición de la palabra de Dios para ellos es aburrida. Entonces nuestra responsabilidad delante de Dios está cumplida. El mandato del Señor para usted y para mí es: sal de allí, como dice la palabra en ese versículo que hemos leído en Marcos, quiere decir cesa esa misión. Sacúdete el polvo, era como símbolo de que ya no tienes responsabilidad. Nosotros ya no tenemos responsabilidad de predicarles, habiendo dado todo. Como un padre pagó las deudas de su hijo,
y en una declaración pública, es el momento de sacudir la suela de mis zapatos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no hará para él medicina. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Entonces, termino haciendo estas preguntas de reflexión. ¿Estamos dispuestos a predicar dándolo todo al punto que cuando ya no te quede más que sacudirte el polvo, tengas paz en tu corazón? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿quieres comprometerte este día a un servicio total a nuestro Señor y su causa hasta el día que Él venga por la iglesia, es decir, por nosotros, aunque nos mande a llamar? El llamado para nosotros como iglesia es este día: predica la palabra de Dios, contrarresta a los fascinantes, aquellos que quieren venir a contagiarnos, que quieren venir a llenarnos de cosas carnales, nuestra fe, para desenfocarnos, para quitar de nuestro enfoque, de nuestra mente, de nuestros ojos a la palabra de Dios. Denlo todo por Cristo y luego, si es necesario, pues desgraciadamente sacudámonos el polvo de nuestros zapatos. ¿Lo vamos a hacer? Pues yo le animo a que lo haga, y si alguno de ustedes que se ha conectado con nosotros en esta oportunidad quisiera dar un paso de fe después de todo lo que hemos predicado y entregarle su vida a Cristo por arrepentimiento y fe, que es lo más sencillo del Evangelio, solo es necesario hacer una oración y decirle a Dios: Señor, me arrepiento de las cosas que he hecho y creo en todo lo que hiciste. Tengo fe en que viniste al mundo, en que naciste en un cuerpo de hombre en este mundo, siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios. Te moriste en una cruz, resucitaste al tercer día, estás vivo. Quisiera recibirte como Señor y Salvador. Algo bien fácil, bien sencillo: arrepentimiento y fe. Si usted tiene ganas de hacer esta oración, si ha entendido que la tiene que hacer, si siente en su corazón el impulso de hacerlo, yo le pido que ahí donde está cierre sus ojos. Le voy a acompañar en esa oración y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, por la fe, abro hoy mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Guíame y lléname. Que el Espíritu de Dios sea hoy mi guía y mi sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén.